aguardando esa feliz manifestación, dice aquí, esperanza, esa feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran poderoso y de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Entonces, cuando se manifieste el Señor por su iglesia, entonces se va a manifestar de esa forma. O sea, Él, pero dentro de Él, el poderoso, dice aquí, o lo que allí menciona el verdadero Dios y la vida eterna. Pero aquí los pone por separado. También, claro, hace la diferencia entre el Hijo y entre el mismo Dios Que habita en el Hijo. que habita en el Hijo, claramente. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? O sea, las traducciones, ¿por qué quitan comas? Sí, Quitar una coma, mire todo lo que hace. claro. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo desde los tiempos del apóstol Juan. Bueno, todos ellos hablaron de la apostasía, pero el apóstol Pablo, a quien quería yo mencionar, o quiero mencionar, él dice que él tenía temor de que la serpiente, o sea, Satanás, con su astucia engañara a la iglesia, como fue engañada en su momento Eva. Entonces, con su astucia, para apartar a la iglesia de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, está pasando que las Biblias han sido, desafortunadamente, en sus traducciones, han sido objeto de adulteramiento. Las han adulterado en textos y les han metido otras cosas, entonces no dicen lo que realmente dice el texto original. Amén. Entonces por eso ahora se hace tan importante que los cristianos no nos conformemos a una sola Biblia. Y estoy hablando de las Biblias modernas, porque esas Biblias cada vez están más adulteradas. Entonces vamos a buscar textos originales, o en este caso de la Biblia Reina Valera restaurada, donde ya ellos quitaron el contenido que le habían agregado. Claro, y a mí me impresiona mucho porque yo he visto en prédicas que a veces acuden a traducciones más actualizadas para explicar un texto. Hace un tiempo escuché a una hermana de la iglesia, estaba dando el mensaje en el culto y para explicar un texto, leyó el texto, ¿no? En la 1960, que de por sí es una traducción bastante adulterada, ya lo estamos viendo. Él estaba leyendo, pero y dijo ahí mismo y dijo, pero me llama mucho la atención ver como dice tal traducción. Y lo leyó ya la traducción una más nueva. Entonces prácticamente dijo, me gusta más esta otra traducción. Y yo me puse a analizar lo que dijo y nada que ver. Entonces las personas como que les gusta. Yo he Sí, notado, a los hermanos a veces se apoyan. De por sí la 960, la 1960 es una mala traducción, si lo estamos viendo. Pero ahora son peores incluso las que van saliendo después. Porque están más lejos de la fuente original. sí, Entonces, ese es el asunto. Yo estoy viendo que les está gustando mucho lo fácil. No sé si sea el vocabulario, pero para mí es perfectamente comprensible este vocabulario, incluso de la 1960. sí. Y de esta también es o sea, se comprende muy bien de la Biblia restaurada. Entonces, es lo que está, el temor del apóstol Pablo, que usted nos comenta, que tenía ese temor de que la serpiente con su astucia hiciera pues todo este daño, ya lo estamos viendo en realidad. Sí, ya está realizado. Y lo peor es que la iglesia actual se está acomodando a ese modernismo del lenguaje traducido y moderno, y sobre todo alejado tremendamente del texto original. Y la Biblia dice que la iglesia del Señor tiene que ser un pueblo celoso, celoso. Entonces, ¿celosos en qué? Celosos en el manejo del texto bíblico, porque la Biblia dice que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura. Entonces la Escritura dice las cosas originalmente de una manera, pero en las traducciones las van cambiando, adulterando, como ya hemos venido viendo, y por eso entonces la iglesia tiene que abrir los ojos ahora, porque podemos estar creyendo en las cosas como no son, porque nos tradujeron mal la Biblia. Y yo quiero repetir, desde la primera Biblia que se tradujo de los idiomas originales, hebreo y griego, en que se escribieron originalmente, fueron trasladadas al latín por manos trinitarias. Hablo de un papa que pidió esta traducción, a Jerónimo, y de ahí para acá todas las traducciones han tenido que ver con ellos. Entonces por eso la Biblia ha sido tan adulterada. Claro. No, sí, es preocupante esto,
Y yo creo que un consejo que nosotros le podemos dar a las personas que nos están escuchando es que busquen, por ejemplo, esta versión, la Reina Valera restaurada. Esta versión Sí. es más cercana. Pero si quieren, como el Señor dijo también, dijo que la salvación viene de los judíos, no dijo de los romanos. Y Roma es la que ha tenido que ver con las traducciones de la Biblia desde que se tradujo la primera. Entonces, ¿qué Biblia puede ayudarnos? La Kadosh israelita. Entonces se la recomiendo para que la descarguen. Si no encuentran esta, descarguen la Kadosh israelita. La Biblia dice la salvación viene de los judíos. Entonces hay que acudir a ellos porque ellos inclusive fueron los que escribieron la Biblia y fueron a los que Dios les inspiró la Biblia. Apóstoles y profetas eran judíos. Entonces, ¿qué mejor que tomar la Biblia hecha por manos judías? Por eso es la Kadosh israelita. Y yo me he dado cuenta que los judíos sí son celosos. Sí, Ellos no pierden ese celo. no. Incluso ellos tratan de conservar incluso los manuscritos originales. Sí, No me consta, pero he escuchado que los tienen en museos. Algunos manuscritos muy originales, muy antiguos. Entonces se nota que ellos sí guardan ese celo. sí, gracias a Dios por ellos. Y Estamos por muy eso el Señor bendecidos dijo, con ellos. la salvación viene de los judíos. Entonces, significa que debemos apelar a ellos, a cómo ellos han traducido las escrituras y cómo las están traduciendo aún ahora, en esta época, buscando el texto original, saltándose en el intermediario que es el romanismo trinitario. Claro, yo por ejemplo he visto en YouTube, hace no mucho estuve viendo a un judío. No lo sigo, no sé con exactitud exactamente qué es lo que él sostiene como doctrina, pero me llamó la atención que él hacía investigaciones. A veces habían cosas que como que no le cuadraban y iba hasta Israel a mirar los manuscritos originales o a hablar con personas que saben mucho de ese tema, de lo que son traducciones y historia bíblica. Y me llamó la atención que él se tomaba el trabajo de ir a investigar, a ver, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué ese texto no aparece como que se contradice con este otro? Y hacía sus investigaciones y iba a la raíz del problema. Pero yo he visto que nosotros nos hemos conformado. La mayoría de cristianos están conformados con lo que tienen. Y entre más nuevo les gusta más. Les gusta más lo más nuevo, lo más fácil, lo más masticado. Sabiendo que ahí es donde ya pierde tantas cosas importantes. Y ahí es donde se da pie a que hayan tantas contradicciones. Amén, amén. Sí, es muy lamentable lo que está pasando y lo peor que la iglesia se está acomodando a esa nueva forma de interpretar la Biblia sin importarle el contenido original. Entonces, muy Claro. lamentable eso y ojo porque la salvación es para el que cree como dice la Escritura, Amén. no como le diga el traductor católico que la pidió la primer Biblia para que se tradujeran al latín, ni como la tradujeran los de ahora al lenguaje moderno, sino como diga la Escritura. Pero cuando dice la Escritura está hablando no de la Biblia actual, sino de la Escritura original. Por eso hay que ir a ella